Buenas tardes nuevamente. Nos corresponde en esta sesión abordar un tema fundamental en la lógica de la legislación aplicable a los planes de cierre de faenas e instalaciones mineras. Y tiene que ver con el nuevo diseño asociado a la institucionalidad ambiental que rige nuestro país. Nueva, digo, porque es la que se configura con la dictación de la ley número 20.417, publicado en el mes de enero del año 2010. Para efectos de contexto, y como les señalaba en la clase anterior, el año 1994 se dictó la ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, y en esta ley, que era una ley marco en su versión original, contemplaba no solamente instrumentos de gestión ambiental, tales como la participación ciudadana, el Fondo de Protección Ambiental, el sistema de evaluación de impacto ambiental, normas de calidad ambiental, normas de emisión, etcétera. No solamente contemplaba, digo, ese tipo de instrumentos, sino que aparejado a estas herramientas contemplaba un aparataje administrativo que estaba encargado ciertamente de llevar adelante la aplicación de esos instrumentos de gestión. Y la institución central que se creó a dicho efecto el año 94 y que estuvo vigente hasta hace poco tiempo atrás, hasta enero del año 2010, fue la Comisión Nacional del Medio Ambiente, cuya concepción fue la de ser una agencia pública que aglutinara en torno suyo a todos los servicios con competencias ambientales, de manera que fuera un organismo rector, si se me permite la metáfora o la analogía, una suerte de director técnico de un gran equipo conformado por no pocos jugadores, tales como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Agricultura, como el Ministerio de Economía, todos, como el Ministerio de Vivienda, como incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores, todos los cuales tienen y tenían alguna competencia en materia ambiental. La lógica entonces fue que esta Comisión Nacional del Medio Ambiente reuniera, aglutinara en torno suyo todos estos servicios y pudiese, a través de la misma, fijar las directrices fundamentales, políticas y regulatorias en materia ambiental en nuestro país. Esta Comisión Nacional del Medio Ambiente, desde el año 94, estaba compuesta básicamente, por una parte, por un consejo directivo, y era un órgano de carácter colegiado, de carácter asambleístico, que estaba conformado por una serie de ministerios. Estaba ahí, como les decía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Bienes Nacionales, Vivienda, etcétera. Y era el órgano a través del cual se impartirían y se impartieron los patrones fundamentales en materia ambiental desde el año 94. De una manera tal que, como les digo, un primer órgano de esta Comisión Nacional del Medio Ambiente fue el Consejo Directivos, o en ocasiones denominado Consejo de Ministros. Pero al mismo tiempo estaba también apoyada e integrada esta Comisión Nacional por una dirección ejecutiva que en el fondo venía a ser el gerente de este órgano colegiado, que era el Consejo Directivo o Consejo de Ministros, que llevaba a la práctica y ponía en ejecución aquellas orientaciones básicas que proponía el Consejo de Ministros al presidente de la República. Junto con la dirección ejecutiva, que además tenía competencias en materia de evaluación de impacto ambiental, entre varias otras, pero era una de las fundamentales, estaba también un Consejo Consultivo Nacional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que era un órgano también colegiado, igual que el Consejo Directivo, pero esta vez conformado por representantes de la sociedad civil. La ley del año 94 entendió que la gestión ambiental no solamente debía provenir
verticalmente de la administración del Estado, sino que tenía que también confluir y participar en ella representantes de la sociedad. Y por lo tanto ese consejo consultivo estaba constituido por representantes del sector académico, representantes de organizaciones no gubernamentales y por representantes del sector de los trabajadores e indudablemente también por representantes de los sectores gremiales, empresariales o económicos. Ahora, como su denominación lo indica, era solamente, y mantiene así su carácter hoy día, solamente consultivo, es decir, era una entidad solamente propositiva, no resolvía nada, tenía alguna participación en los recursos de reclamación en materia de evaluación de impacto ambiental, pero sin que sus decisiones fueran vinculantes, ni para el Consejo Directivo, ni para la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Y junto con el Consejo Directivo, con la Dirección Ejecutiva y con el Consejo Consultivo, estaban también las comisiones regionales del medio ambiente, habitualmente denominadas COREMAS, que eran aquellos órganos de la Comisión Nacional que la representaban en cada una de las regiones del país. Es decir, en cada región había una comisión regional que tenía por misión llevar adelante la puesta en práctica de los instrumentos de gestión ambiental y en particular en lo que concernía al sistema de evaluación de impacto ambiental, puesto que era el órgano en la región correspondiente que debía pronunciarse calificando ambientalmente todo aquel proyecto o actividad que, como veíamos el día de ayer, en la última clase, que de acuerdo al artículo 10 deben ingresar obligatoriamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esa era más o menos el diseño, el cuadro administrativo ambiental que se generó desde el año 94 y que perduró hasta enero del año 2010 con la dictación de la ley número 20.417. Ahora bien, ¿cuál fue la razón por la cual el Congreso Nacional en algún minuto del año 2009, fines del 2008, se abocó al estudio y análisis de la refundación de la lógica establecida el año 94 en la ley número 19.300? Como ven aquí, un primer fundamento tenía que ver con aspectos de carácter político y regulatorio. Se dijo por entonces, para fundamentar la necesidad de modificar la ley 19.300, que finalmente el concepto de coordinación, es decir, este concepto que yo les señalaba de que la CONAMA, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, fuera el director técnico de este gran equipo de jugadores administrativos, esta coordinación transversal que tenía que llevar adelante la CONAMA finalmente no prosperó. O prosperó, pero en términos relativos, sin el éxito que se pretendía hacia el año 94 que finalmente tuviese. En definitiva, nunca se logró un reconocimiento real y efectivo por parte de los jugadores de este equipo, le hace el sector salud, el sector de agricultura, el sector de vivienda o bienes nacionales, nunca se adhirieron a esta idea de que tuvieran un gran jefe como era la CONAMA y por lo tanto en muchas ocasiones, no siempre, terminaban por actuar por su propia cuerda sin la coordinación necesaria y el respeto en consecuencia de las funciones que en materia ambiental tenía en ese sentido la CONAMA. Un segundo fundamento para este rediseño institucional fue la existencia de casos sumamente complejos que se verificaron a lo largo de los 15 años que perduró la versión original de la ley 19.300. Se decía que cuando se estaba en estos casos había una sospecha, ¿cierto?, de que la autoridad ambiental,
que era la llamada a hacerse cargo de los impactos ambientales de los proyectos, era intervenida por la autoridad política al grado tal que las decisiones de las COREMAS o Comisiones Regionales del Medio Ambiente o de la Dirección Ejecutiva, cuando le correspondía, eran influenciadas más que técnicamente por factores de naturaleza política. Y eso hacía que las decisiones fueran altamente discrecionales, es decir, que no siempre los pronunciamientos sobre determinados proyectos eran razonablemente elaborados, eran razonablemente fundados desde el punto de vista técnico. Un tercer fundamento para este rediseño institucional fue un tema muy relevante que tiene que ver con el seguimiento de los proyectos y actividades que habían sido evaluados ambientalmente. Se decía en ese entonces, para fundamentar este rediseño, que en materia de fiscalización finalmente intervenían muchos órganos, es decir, pese a que existía un órgano coordinador con la CONAMA, finalmente cada órgano operaba muchas veces, no siempre, defendiendo sus propias competencias, a propósito del primer fundamento que vimos recién, y en consecuencia actuando desde un punto de vista exclusivamente sectorial, sin respetar la línea administrativa y orientadora que establecía la Comisión Nacional del Medio Ambiente, lo que significaba en definitiva que para efectos de fiscalizar el actuar era desordenado, descoordinado y muchas veces ineficiente e ineficaz. Debo decirles que uno de los elementos centrales en este sentido que llevaron a pensar en el rediseño institucional fue, por ejemplo, el caso del río Cruces, con ocasión de la muerte de los cisnes que se produjo en ese humedal, con ocasión, cierto, de el emplazamiento y operación de una planta de celulosa que hasta la fecha ahí opera y que detonó una serie de acciones de carácter fiscalizador desde el punto de vista de la administración, pero también ya hasta hoy acciones de carácter jurisdiccional. Hoy día se sigue ventilando en Valdivia un juicio por reparación por daño ambiental que todavía no llega a término. Fue tal la conmoción pública que provocó este caso, recuerden ustedes, quienes hayan tenido oportunidad de ser testigos, al menos comunicacionales de aquello, las imágenes que se veían por todos los medios escritos y televisivos, en donde se mostraba la masiva muerte de los cisnes de cuello negro en ese lugar. Y entonces ahí comenzaron a elevarse las primeras críticas respecto de que finalmente la CONAMA no estaba llevando adelante su labor fiscalizadora de manera eficiente y eficaz. Un cuarto fundamento para el rediseño institucional tuvo que ver con los instrumentos de gestión ambiental. Como les señalaba en la clase anterior y hoy día también, la Ley de Base del Medio Ambiente contempla varios instrumentos de gestión ambiental, es decir, herramientas que tienen por objeto tender hacia la conservación y preservación del patrimonio ambiental. Y dentro de estos instrumentos hay varios. Se encuentra el sistema regulatorio representado por normas de calidad ambiental, normas de emisión, planes de prevención, planes de descontaminación, planes de manejo, áreas protegidas, participación ciudadana, fondo de protección ambiental, entre los principales. Pero unido a estos instrumentos de gestión había uno muy particular que, como ya hemos dicho, se denomina Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, o CIA. En el diagnóstico que se hizo para poder promover la modificación institucional en materia ambiental, se señalaba que en realidad prácticamente toda la gestión, desde un punto de vista comunicacional, desde un punto de vista político y desde un punto de vista práctico-técnico, toda la gestión ambiental finalmente se comenzó a centrar en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Es decir, cuando se verificaban problemas relacionados con proyectos, actividades, problemas de ordenamiento territorial, problemas de localización de proyectos,
problemas de excesiva concentración de determinados tipos de proyectos de saneamiento ambiental en determinados lugares. Todo finalmente desembocaba en una pregunta hacia el sistema de evaluación de impacto ambiental y cómo ese sistema debía solucionar ese tipo de problemas, dejando de lado instrumentos como la planificación del territorio, como las normas de calidad, las normas de emisión, etc. Lo que terminó por estresar de alguna manera una herramienta como es el CIA, que la verdad tiene objetivos y alcance bastante más modestos que pretender que con él se pueden solucionar todos los problemas ambientales de nuestro país. Y finalmente, un quinto fundamento para la intervención de este modelo institucional original del año 94 fue la judicialización del tema ambiental. Se decía que, por entonces, que dadas las falencias que hemos descrito hasta el momento, finalmente todo desembocaba en la presentación de sendas acciones de carácter jurisdiccional, no solamente administrativo, lo que hacía o lo que generaba una intervención cada vez más intensa de los tribunales para hacerse cargo de aquellas circunstancias o coyunturas en donde se estimaba que se iban a desarrollar, incluso antes de que operasen, proyectos que se sospechaba podían generar efectos ambientales relevantes, pese a contar con la venia administrativa. Por lo tanto, con este rediseño se pretendió controlar de alguna manera la judicialización en materia ambiental. En resumidas cuentas, podemos decir que este nuevo marco institucional que se fijó por la ley 20.417, que modificó la ley número 19.300, se encuentra representado por los siguientes organismos. En primer lugar, el Ministerio de Medio Ambiente, que es en suma aquella Secretaría de Estado que viene a definir las políticas y las regulaciones en materia ambiental. Es el órgano que encabeza la administración ambiental en nuestro país. Luego, un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que viene a sustituir aquel Consejo Directivo que yo les mencionaba y que era originario del año 94, y que tiene por objeto sancionar todas aquellas políticas y regulaciones que vienen propuestas por el Ministerio del Medio Ambiente. Es decir, el Ministerio del Medio Ambiente, en la mayor parte de sus atribuciones, no actúa solo, sino que requiere de la venia y visación de este Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que, como su denominación lo indica, está compuesto por una serie de carteras o secretarías de Estado o ministerios, más reducidos sí en número de lo que tenía entonces, el año 94, el Consejo Directivo. Pero básicamente el espíritu se mantiene en términos prácticamente idénticos. Con la única excepción, y que es lo más relevante en términos de diferencia, es que el Consejo de Ministros actual no tiene ninguna atribución directa para los efectos de pronunciarse sobre proyectos que han ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. Antes, el Consejo Directivo de la CONAMA tenía la atribución de pronunciarse sobre recursos administrativos de aquellos proyectos que habían obtenido su correspondiente resolución de calificación ambiental. Hoy día, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad no tiene esa atribución. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con uno de los fundamentos de este rediseño, en donde había una crítica subyacente, en el sentido de que el entonces Consejo Directivo tenía una composición eminentemente política, por lo tanto se introducía, se decía, muchas veces elementos más bien políticos que técnicos a la hora de pronunciarse sobre recursos de reclamación vinculados al sistema de evaluación de impacto ambiental. Cuestión que, por cierto, es bastante relativa. En tercer lugar,
el siguiente órgano que se crea en este nuevo diseño institucional es el Servicio de Evaluación Ambiental, que de alguna manera viene a ser el sucesor legal de lo que era entonces la dirección ejecutiva de la CONAMA. Se crea ahora este órgano que tiene como eje o como atribución esencial hacerse cargo, en definitiva, de todo lo que tiene que ver con el sistema de evaluación ambiental. Y está conformado por un director ejecutivo de ese servicio y además por comisiones de evaluación ambiental que existen en cada una de las regiones del país y que eran las del año 94 o corresponden a lo que eran antiguamente las COREMAS o comisiones regionales del medio ambiente. Un cuarto órgano que fue creado fue la Superintendencia del Medio Ambiente y que tiene que ver con uno de los fundamentos de este rediseño institucional, que tenía que ver con las capacidades reales para poder hacer seguimiento y fiscalización a los proyectos o actividades que cuentan con resoluciones de calificación ambiental. Y en consecuencia se toma la decisión de crear un organismo especializado cuya única función va a ser el de verificar que se cumplan con determinadas normas ambientales, no todas, y sí verificar todas y cada una en términos de cumplimiento, verificar todas y cada una de las resoluciones de calificación ambiental que se encuentren vigentes, con, evidentemente, atribuciones de abrir procedimientos sancionatorios y, si es del caso, aplicar las sanciones que la misma ley establece y que, dicho sea de paso, son bastante altas. Y un quinto actor, no menos relevante que los anteriores, que no se creó en la ley 20.417, sino que en una independiente, que tiene que ver o que se encuentra representada por los tribunales ambientales, es decir, concebidos como agentes jurisdiccionales, como órganos judiciales de carácter especializado que van a estar abocados a conocer y resolver las controversias que se susciten en materia ambiental. Y al igual que lo que ocurre con la Superintendencia del Medio Ambiente, sin embargo, no va a conocer de todas las controversias ambientales, sino que de determinadas controversias y que la ley tipifica particularmente para cada caso, y como lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, vamos a desarrollar ahora brevemente cuál es el rol que le cabe a cada uno de los órganos que hemos señalado hace unos momentos atrás. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. La primera gran función que tiene este Consejo es el de proponer políticas en materia de recursos naturales renovables. Este punto, como ustedes pueden comprender, es de la más alta relevancia. Como ustedes saben, hasta antes de la dictación de esta ley, quien llevaba la batuta, por decirlo de alguna manera, en materia de recursos naturales, era el Ministerio de Agricultura y fundamentalmente a través de la Corporación Nacional Forestal. Pues bien, hoy día el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad es el que tiene el monopolio desde el punto de vista de plantear y proponer políticas al presidente de la República en materia de recursos naturales renovables. En segundo lugar, le corresponde proponer la creación de áreas protegidas del Estado. La ley establece dos tipos de categorías de áreas colocadas bajo protección oficial. Unas que son las áreas protegidas del Estado, donde se encuentran, por ejemplo, los parques nacionales, las reservas nacionales, los monumentos naturales, los santuarios de la naturaleza. Ese tipo de categorías de manejo se encuentran dentro de las áreas protegidas del Estado. Pero la ley también contempla las áreas protegidas de carácter privado, que son áreas que se crean por voluntad de los correspondientes propietarios, pero en esta materia el Consejo de Ministros
no tiene ningún rol directo, sino que más bien indirecto, de manera que su eje de participación en la creación de estas áreas, que ya no le corresponde ni al Ministerio de Bienes Nacionales ni al Ministerio de Agricultura, le corresponde su creación a este Consejo de Ministros. En tercer lugar, le corresponde proponer las políticas que deben someterse a evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica fue un nuevo instrumento de gestión ambiental que se creó con la Ley 20.417, destinada fundamentalmente a incorporar criterios de sustentabilidad en, por una parte, los instrumentos de planificación territorial, es decir, planes reguladores comunales, planes reguladores metropolitanos, planes seccionales, por una parte, y por otra parte, someter a este mismo instrumento de evaluación ambiental estratégica a las determinadas políticas que emanen de determinadas secretarías de Estado. Con esto, en parte, se solucionó uno de los escollos más difíciles que enfrentaba el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque habrán de saber que hasta antes de esta última ley, los instrumentos de planificación territorial tenían la obligación de evaluarse bajo la lógica del sistema de evaluación de impacto ambiental. En definitiva, se sometía al CIA un instrumento por esencia regulatorio. Es como someter una determinada norma jurídica, previo a su entrada en vigencia, a evaluación ambiental. Cuestión que era bastante extravagante para un instrumento como es el CIA, cuya vocación natural es hacerse cargo de proyectos de fierro y hormigón, como una industria, como un aserradero, como un proyecto minero. En este caso debía además evaluar ambientalmente una regulación tan particular como son los instrumentos de planificación en torno. Para zafar de ese problema se creó este instrumento nuevo, que es la evaluación ambiental estratégica, y en ese sentido al Consejo de Ministros le corresponde proponer aquellas políticas, porque los instrumentos, está claro que todos deben ingresar a evaluación estratégica. Le corresponde al Consejo, proponer cuáles políticas de qué Secretaría de Estado tienen que, previo a su dictación, someterse a evaluación ambiental estratégica. En cuarto lugar, le corresponde proponer criterios de participación ciudadana en materia de declaraciones de impacto ambiental. Aquí hay una innovación muy importante y bastante radical en la lógica del sistema de evaluación de impacto ambiental. Decíamos ayer que hay dos maneras de ingresar al sistema. Como un estudio de impacto ambiental, en la medida que genere los efectos del artículo 11, que son grandes efectos ambientales negativos, o bien a través de una declaración de impacto ambiental, que es la regla general, cuando se trate de proyectos que no van a generar impactos significativamente adversos. Hasta el año 2010, la participación ciudadana era obligatoria solamente cuando se presentaba un proyecto bajo la forma de un estudio de impacto ambiental. Hoy día la ley establece 3 o 4 opciones distintas para que, en determinados casos, una declaración de impacto ambiental deba ser además sometida a un proceso de participación ciudadana. Y para esos efectos se le mandata al Consejo de Ministros para proponer los criterios respecto de cómo la participación ciudadana en declaraciones de impacto ambiental tendrán que llevarse adelante. Por otra parte, al Consejo le corresponde también pronunciarse sobre las propuestas regulatorias en materias ambientales. Y aquí hay un cambio radical, profundo, en función y en comparación con el diseño original del año 94. Lo que se pretende con esta atribución, en definitiva, es darle el carácter de visador o de órgano de control al Consejo de Ministros respecto de todas aquellas regulaciones que provengan de otros órganos de la Administración del Estado en materia ambiental, para que antes de que éstas sean dictadas, incluyendo proyectos de ley, pasen primero por los ojos y por la mirada detenida de los integrantes del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Con esto se refuerza la idea, o se pretende reforzar la idea, de que en definitiva el tema ambiental está radicado en una sola sede, que es este Consejo de Ministros. Ustedes comprenderán que
este fue uno de los puntos, entre otros, más discutidos dentro del proceso legislativo, porque como entenderán o podrán suponer, no todos los órganos de la Administración del Estado estaban dispuestos a someterse a esta suerte de supervigilancia que desarrollaría el Consejo de Ministros. Eso es lo que tiene que ver con el Consejo de Ministros. Ahora, el Servicio de Evaluación Ambiental. Suerte de sustituto de lo que entonces era por una parte la dirección ejecutiva de la CONAMA y por otra parte de las COREMAS. Les decía que el Servicio de Evaluación Ambiental estaba compuesto hoy día por una dirección ejecutiva que está radicada en un nivel central a través en la región metropolitana, pero que está desconcentrada territorialmente a través de comisiones de evaluación ambiental que vienen a suceder a las antiguas COREMAS. ¿Qué papel o qué le cabe hacer al Servicio de Evaluación Ambiental en este nuevo diseño? Por supuesto, administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, implementar el sistema, coordinarlo y llevar adelante, evidentemente, la calificación ambiental de los proyectos o actividades que ingresen a este sistema. Eso como primer punto. En segundo lugar, le corresponde también administrar un sistema de información sobre permisos y autorizaciones ambientales, como también de líneas de base. Si estamos hablando de un órgano especializado cuya vocación natural y esencial tiene que ver con pronunciarse ambientalmente sobre las bondades o debilidades, si cabe, de los proyectos o actividades que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, es evidente que es un órgano que debe contar con información y con antecedentes fundamentales para poder efectuar la mirada crítica y detenida que se requiere cuando se evalúan este tipo de proyectos. Y por lo tanto, debe generar, y la ley lo mandata, a generar un sistema de información sobre requisitos asociados a los permisos ambientales, a las autorizaciones del mismo carácter, como también a las líneas de base, a través de un sistema que al mismo tiempo, me refiero al sistema de información, debe ser de carácter público, lo cual por otro lado también facilita la labor de aquellos quienes pretenden llevar adelante determinados emprendimientos de carácter económico. Una tercera atribución que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental, y es muy importante, es uniformar los criterios y procedimientos autorizatorios en materia ambiental con las demás agencias públicas. Como órgano rector en materia de evaluación ambiental, evidentemente les corresponde ser una especie de mini director técnico, unificar y coordinarse adecuadamente con las demás agencias públicas que participan en la evaluación ambiental de cada uno de los proyectos y por lo tanto llevar en definitiva todo el sistema de licencias ambientales bajo una misma lógica y es por esa razón que la ley le otorga este mandato y esta atribución. Y en consecuencia, asociado a lo mismo, también le corresponde proponer la simplificación de estos procedimientos autorizatorios. Una atribución muy importante que se le dio con la modificación de la ley 19.300 fue la de interpretar administrativamente las resoluciones de calificación ambiental. Es decir, en caso de dudas, si un titular de un proyecto de actividad tiene una duda respecto del alcance que tiene su resolución de calificación ambiental, tiene la posibilidad de solicitarle al Servicio de Evaluación Ambiental que le clarifique el real sentido y alcance que tiene su resolución en lo que concierne a aquel punto que le genera duda al titular de ese proyecto de actividad. Ustedes entenderán que hoy día, si tenemos una superintendencia del medio ambiente que va a ir por usted y va a chequear que esté cumpliendo estrictamente las resoluciones de calificación ambiental, usted debe tener claridad respecto de cómo cumplir lo que está establecido en esa resolución. Y si usted no la tiene, entonces tiene la facultad de pedirle al Servicio de Evaluación Ambiental que le diga cuál es el alcance real de esa resolución respecto de una determinada exigencia, una determinada obligación, para no tener problemas después con el otro actor que es la Superintendencia del Medio Ambiente.
La superintendencia. Eh, la superintendencia, como señalábamos al inicio, fue concebida en una lógica en que había una crítica muy fuerte a la forma en que el Estado estaba llevando adelante sus labores de seguimiento, fiscalización y, en definitiva, de verificación de cumplimiento tanto de normas ambientales como de las resoluciones de calificación ambiental. Si bien la CONAMA tenía ciertas atribuciones solamente a través de las resoluciones de calificación ambiental, en donde tenía efectivamente la facultad de fiscalizar, también las tenían y mantenían sus propias competencias los demás servicios que, en rigor, si detectaban algún incumplimiento respecto a un proyecto que contaba con una resolución de calificación ambiental, debían solicitar la aplicación de sanción ante la respectiva Comisión Regional del Medio Ambiente o la Dirección Ejecutiva si el proyecto tenía el carácter de transregional. Cuando se hizo el diagnóstico y se hizo la evaluación respecto de cómo este sistema de seguimiento se había llevado adelante, se concluyó por algunos sectores sociales, políticos, empresariales, que la verdad los procesos de seguimiento, fiscalización y verificación de cumplimiento unidos a los mecanismos sancionatorios no habían funcionado adecuadamente. No siempre se fiscalizaba, no siempre se encontraba con los recursos suficientes para poder verificar el cumplimiento de determinados proyectos. No siempre se contaba con recursos no solamente económicos, sino que tampoco con recursos de carácter humano o material. Piensen ustedes que para verificar el cumplimiento de una norma o de una resolución de calificación ambiental no basta un ejercicio de gabinete en un escritorio entre cuatro paredes, sino que es necesario aplicar técnicas. Son necesarios equipos de monitores, equipos de medición, se necesitan vehículos para ir a terreno. Bueno, parece ser que habían falencias desde el punto de vista presupuestario, habían falencias desde el punto de vista de la coordinación adecuada entre la CONAMA y los servicios que giraban en torno a ella. Y por cierto, la entidad, además de las sanciones que podía aplicar la CONAMA en estos casos, era bastante menor a la que hoy día existe. Por lo tanto, se llegó a la conclusión que era necesario crear un órgano autónomo, denominado hoy día como Superintendencia del Medio Ambiente, que tuviese importantes facultades y atribuciones en materia de fiscalización. Esta superintendencia, les aclaro, y como habrán leído o escuchado, a propósito del caso Agrosuper, hace poco tiempo atrás, esta superintendencia todavía no entra en plena vigencia porque es necesario que se dicte primero y termine de tramitarse y despacharse y luego publicarse la ley que crea los tribunales ambientales, que ya salió del Congreso, ya salió del trámite ante el Tribunal Constitucional y queda por ahora su publicación en el Diario Oficial. 6 meses después de la publicación de la ley, recién entonces va a entrar a ejercer sus funciones en plenitud la Superintendencia del Medio Ambiente, que más o menos se pronostica que puede ocurrir hacia diciembre de este año 2012. Ahora bien, ¿qué atribuciones en general tiene la superintendencia? Primero, verificar el cumplimiento de la normativa ambiental. Esta atribución, y es necesario precisarlo, no tiene relación con toda la normativa ambiental que existe en nuestro ordenamiento jurídico. Solamente se refiere a normas de calidad ambiental, normas de emisión, planes de prevención y planes de descontaminación fundamentalmente. Toda la otra normativa queda sujeta a la fiscalización de los órganos sectoriales correspondientes. Ahora, esta fiscalización la puede llevar adelante la superintendencia directamente, es decir, a través de sus propios funcionarios y con sus propios recursos, a través de otros órganos de la administración del Estado, en donde lo que hace la superintendencia es entregarle un mandato perentorio, por ejemplo, al Servicio de Salud o a la Seremi de Salud respectiva,
para que vaya a fiscalizar un determinado proyecto de actividad, luego de lo cual ese órgano debe informarle los resultados a la superintendencia. Esa es la segunda modalidad. Y la tercera modalidad que se establece, que es bastante peculiar, pero muy utilizada en el derecho comparado, es fiscalizar a través de órganos privados certificados previamente por la autoridad. Es decir, ya en este caso la superintendencia no le otorga un mandato a un servicio público, sino que el mandato se lo otorga a una agencia de carácter privado que tiene que acudir a terreno y verificar el cumplimiento de una determinada normativa respecto a un proyecto de actividad o de una resolución de calificación ambiental. Y para todo esto, la ley obliga al superintendente del medio ambiente cada año desarrollar y publicar programas de fiscalización. Al comienzo de cada año tiene que señalar qué tipo de actividades genéricamente va a fiscalizar y en qué plazo. Obviamente, en casos de urgencia, el superintendente puede salirse de este programa y fiscalizar algún proyecto o actividad que no estuviese inserto dentro de ese marco programático de fiscalización. Esa es la primera gran función. Pero no solamente verifica cumplimiento, como les decía, de normativa ambiental, sino que también debe verificar el cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental. Y aquí ya no concurre ningún otro servicio, es decir, el monopolio fiscalizador de seguimiento y sancionatorio es absoluto de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y en consecuencia, su tercera gran atribución es instruir los procedimientos sancionatorios correspondientes, procedimiento que está regulado en la ley, en los apuntes que tienen a su disposición está claramente señalado y explicado en qué consiste ese proceso. Y si de ese proceso el superintendente llega a la conclusión de que concurren responsabilidades administrativas infraccionales, ya sea por normativa o por incumplimiento de una resolución de calificación ambiental, tiene evidentemente la atribución de aplicar las sanciones correspondientes. Los tribunales ambientales. Como señalamos al inicio, uno de los o parte del diagnóstico que se hizo cuando se pensó en el rediseño institucional tenía que ver con la judicialización de los temas ambientales. Judicialización que significaba que distintos tribunales, piense usted que de acuerdo al modelo antiguo, los tribunales comunes o ordinarios, es decir, aquel tribunal que conoce de juicios asociados a derecho de propiedad, juicios por servidumbre, juicios por contratos de arrendamiento, juicios por incumplimiento de contratos de compraventa, juicios ejecutivos por cobro de cheques, letras o pagaré. Esos tribunales tenían la competencia para conocer de controversias de carácter ambiental. Evidentemente, no son y no eran los órganos jurisdiccionales que contaban con la mayor especialización en materia ambiental. De hecho, la práctica que se derivó de algunas sentencias que se conocieron a raíz de pronunciamiento de tribunales ordinarios en materia ambiental dejaron bastante que desear porque acusaban naturalmente un desconocimiento bastante grande respecto de esta disciplina tan puntual y tan específica como es la ambiental. Por lo tanto, esa fue una primera razón para crear los tribunales ambientales, pero también una segunda razón para crear estos órganos especializados de carácter judicial fue convertirse en una suerte de contrapeso a las atribuciones casi exorbitantes que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente en materia de seguimiento, verificación de cumplimiento y sanciones. Por lo tanto, se pretendió crearle una contraparte especializada para chequear aquellas decisiones en particular que pudieran provenir de la Superintendencia. Ahora bien, la composición de los tribunales, cómo se conforman, cómo funciona y de qué materias específicamente conocen, están detalladamente planteadas en los apuntes, pero me gustaría detenerme en ese sentido solamente en las atribuciones generales, es decir, respecto de qué materias los tribunales ambientales van
van a conocer en materia ambiental. Primero, van a conocer de reclamaciones. Segundo, van a conocer de solicitudes y tercero, de demandas. Son tres grandes categorías de materia sobre las cuales los tribunales ambientales deben pronunciarse a requerimiento de parte, por supuesto. ¿Qué es esto de las reclamaciones en primer lugar? Las reclamaciones son mecanismos judiciales que tienen las personas para poder impugnar aquellas decisiones regulatorias que emanen del Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo, una norma de calidad, una norma de emisión, un plan de prevención o descontaminación, para aquel que estime, por ejemplo, que no se conforman a derecho, que son ilegales, que son irracionales, etcétera, por una parte. Y también, por cierto, estas reclamaciones pueden ser deducidas en contra de decisiones que emanen de la Superintendencia del Medio Ambiente en el ejercicio de sus atribuciones sancionatorias y también de decisiones que emanen del Servicio de Evaluación Ambiental, en particular respecto de resoluciones de calificación ambiental previo paso por el superior jerárquico, que es el Comité de Ministros, que es distinto que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Eso es lo que se refiere a reclamaciones. El segundo ítem tiene que ver con las solicitudes. Aquí el legitimado para acudir al tribunal es la Superintendencia del Medio Ambiente, que en determinados casos se encuentra facultades para disponer de medidas cautelares con respecto a determinados emprendimientos económicos cuando a su juicio de seguirse o mantener su operación pueden derivarse efectos ambientales adversos. En esos casos tiene la atribución de decretar la paralización temporal, por ejemplo, de esos emprendimientos, pero para eso primero tiene que pedir un permiso, y ese permiso se llama solicitud, y esta solicitud se presenta ante el Tribunal Ambiental. Y finalmente, una tercera materia respecto a la cual conocen los tribunales ambientales son las demandas reparatorias por daño ambiental derivadas, como su denominación lo indica, de un daño ambiental. Es el único tribunal que, a contar de la vigencia de los mismos, van a conocer de este tipo de controversias. Las demandas ordinarias por indemnización de perjuicios que buscan el resarcimiento personal del directamente afectado van a ser conocidas por los tribunales ordinarios de justicia. Y, como les dije, el Tribunal Ambiental va a ser el que va a conocer exclusivamente de las demandas reparatorias derivadas de responsabilidad extracontractual por daño ambiental.